Hola a todos, a continuación se hará la presentación del experimento de una mini bobina Tesla por el equipo conformado por Guillermo Fernández, Esteban García, Gonzalo Guarneros, Shanaya Muñoz y Sebastián Ramírez. En el presente trabajo se analizará el funcionamiento de una bobina de Tesla y su relación con el electromagnetismo. Este dispositivo transforma la energía en diferencias de potencial extremadamente altas, creando campos eléctricos potentes. La bobina de Tesla está constituida por dos circuitos que se encuentran acoplados y forman un transformador, una bobina primaria y una bobina secundaria, cada una con su propio condensador. La bobina primaria está alimentada por una fuente alterna de alta frecuencia y por tanto la corriente varía rápidamente con respecto al tiempo. Dicha bobina induce una corriente en el circuito secundario. Para poder comprender el experimento de mejor manera, se tienen que tener en mente tres conceptos claros: el campo magnético, el flujo magnético y la inducción magnética. El campo magnético representa el campo vectorial creado por una carga o corriente móvil, el cual ejerce una fuerza F desde cualquier otra carga o corriente presente en dicho campo. El flujo magnético. El flujo magnético representa la cantidad de vectores de campo que incurren sobre una superficie determinada. Dicho flujo está determinado por la intensidad de campo multiplicado por el área por el coseno de teta. Al final, la inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. La fuerza electromagnética se define como el trabajo realizado por unidad de carga, es decir, el potencial eléctrico generado por un trabajo. Por otro lado, las ecuaciones de Maxwell describen los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. Estas introducen los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Asimismo, hay 5 importantes leyes que modelan el comportamiento de los campos magnéticos. La ley de Ampère-Maxwell explica que la circulación de la intensidad de un campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que lo atraviesa. La ley de Gauss, por otro lado, explica que en el campo magnético las líneas de campo son cerradas, haciendo así el flujo en una superficie cerrada nulo. El flujo entrante a través de cualquier superficie cerrada es igual al flujo saliente. La ley de Lenz-Faraday explica que la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que opone al cambio flujo magnético en el área encerrada por la espira. La fuerza electromotriz inducida en una bobina es directamente proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético por unidad de tiempo. La ley de Biot-Savart relaciona los campos magnéticos con las corrientes, similar a como lo hace la ley de Coulomb con los campos eléctricos. La ley de Lorentz explica que la fuerza de Lorentz es una fuerza puntual entre dos campos electromagnéticos. Si una partícula con carga Q se mueve a una velocidad v perpendicular a las líneas de campo de un campo magnético con densidad de flujo v, la fuerza de Lorentz actúa sobre esta partícula acorde a la siguiente expresión, a través de cual se puede mostrar que la velocidad es perpendicular al campo magnético, al considerarse esta el producto cruz. El funcionamiento de la bobina Tesla comienza al pasar la corriente al LED para indicar que el circuito lo está recibiendo. Posteriormente, la corriente pasa por una resistencia de 3.9 kiloohms, que limita la corriente original para que se adecue a la que tiene que obtener el transistor, que funciona como un oscilador generando una alta frecuencia en la bobina primaria, la cual entra en resonancia con la bobina secundaria. En esta figura se muestra el esquema del circuito, y en esta figura se muestra el dispositivo final. Al pasar la bobina primaria una corriente, esta genera un campo magnético sobre la bobina secundaria, y debido al oscilador, este campo magnético será variable. El campo magnético alterno generado en una bobina primaria genera una alta tensión, también alterna, en la bobina secundaria, el cual generará a su vez un campo magnético en esta anterior. La bobina primaria cuenta con 3 vueltas y la secundaria con 235.
Bueno, como ya se vio, este sistema posee dos embobinados en donde el segundo tiene una mayor cantidad de vueltas que el primero, por lo que el voltaje final es mayor al voltaje inicial. Esto permite que las cargas se acumulen en la parte superior de la bobina Tesla y una vez que se juntó suficiente cantidad de energía, se genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico ioniza el aire, es decir, lo separa en partículas cargadas positiva y negativamente. Una vez está esta separación y al acercar la bombilla se puede completar un circuito por el que la corriente pues termina prendiendo el foco. Nuestros resultados obtenidos por Roger Light lo podemos ver en estas dos gráficas. La de arriba es el campo magnético en comparación del tiempo y la de abajo es el campo magnético en contraste con la distancia. Esta distancia es de 10 segundos y nos da una función de segundo grado, como podemos ver en la gráfica. El arreglo de la bobina Tesla produce un campo de un solenoide, el cual genera un campo interno cerca del punto medio de la longitud del solenoide, que es casi uniforme sobre la sección transversal y paralelo al eje, y el campo externo cerca del punto medio es muy pequeño. Como se puede observar en la siguiente imagen, los campos magnéticos BC y DA se anulan al ser perpendiculares al flujo del campo magnético, por lo que solo nos deja con el campo magnético sobre la longitud, la cual se da por la corriente total encerrada por el rectángulo multiplicada por el número de vueltas. Al tener la magnitud de B, entonces esto sería que el flujo magnético es igual a la permitividad del espacio en el espacio libre por el número de vueltas por la corriente, por lo que el campo es uniforme. En nuestro caso, la magnitud del campo magnético en los puntos sobre el eje de un solenoide con una longitud de 9 veces el radio será que en cada extremo es la mitad del valor al ser al centro, por lo que se puede extender 9 medios de radio más. Esto nos dice que la intensidad de un campo magnético tiende a ser proporcional a la longitud del embobinado. El equipo plantea una propuesta en la que se quiere conocer la cantidad de embobinado que se necesita para generar un campo magnético que tenga como alcance pues las dimensiones del salón. Para esto se utilizaron los datos recopilados en la parte de la experimentación, en donde el valor del campo era mínimo a los 60 centímetros y se realizó una sencilla regla de 3 en la que se midió la distancia del centro a un extremo del salón, que fueron 458 centímetros, y pues conociendo la cantidad de vueltas originales, se hizo esta pequeña regla de 3, 458 centímetros por 235 vueltas entre 60 centímetros originales. Y nos dio que se necesita aproximadamente 1794 vueltas para poder generar un campo magnético que cubra el salón de clase. En conclusión, mediante este experimento se pudieron conocer los conceptos físicos involucrados en el funcionamiento de la bobina de Tesla. A través del análisis experimental, se pudo determinar el campo magnético con respecto a la distancia. Para la realización de este dispositivo, se hizo uso de conocimientos acerca de circuitos y electricidad, y se adquirieron nuevos conocimientos, lo cual permitió integrar lo visto durante este semestre. Esta semana me ayudó a ganar y reforzar conocimientos relacionados con el electromagnetismo. Dichos conocimientos me serán útiles en la brevedad, pues ciertas materias en mi plan de estudios hacen uso de dichos conocimientos. Por otro lado, este experimento me ayudó a comprender de manera práctica la teoría detrás de una bobina Tesla. Gracias a este proyecto me llevé el aprendizaje sobre las bases del electromagnetismo, como lo fueron algunas leyes, y también el funcionamiento de una bobina Tesla, ya que pues ocupa estos mismos principios para funcionar y transmitir energía de forma inalámbrica. Como reflexión en esta semana me llevo los principios del electromagnetismo, de igual forma el aprender a usar un nuevo software como lo es Logic Light y bueno, el funcionamiento de una bobina Tesla y cómo esta genera un campo electromagnético la cual afecta a todos los equipos que estén alrededor. A través de este proyecto pude comprender los conceptos sobre electromagnetismo comprendidos en el funcionamiento de la bobina de Tesla, los cuales me serán útiles en las próximas unidades formativas. Dentro de lo más destacable me gustaría mencionar la utilización del material de laboratorio, pues considero que fue muy enriquecedor para nuestro aprendizaje. Al reanudar con el conocimiento del electromagnetismo,
comprendí con un mejor entendimiento a través de los procedimientos ingenieriles aplicados a las leyes que rigen el funcionamiento de la bobina Tesla. Esto me permitirá tener una mejor preparación a corto plazo para las asignaturas que abarcan estos conceptos y, a su vez, despertar una mayor curiosidad ante estos dispositivos. Por la parte de nuestro equipo, esto sería todo. Espero esta información haya sido de su utilidad y muchas gracias por su atención. Por la parte de